Son las 7 horas con 39 minutos. Damos la bienvenida al doctor Tarquino Orellana. Doctor Orellana, muy buenos días. Quisiéramos estar seguros de que estamos con una conexión. Le saludamos. Muy buenos días. Perfectamente. Le escuchamos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta polémica que continúa, el tratamiento que hace el gobierno a la solicitud de Cuenca de que se revoque en forma definitiva cualquier tipo de licencia, que se elimine cualquier posibilidad de reanudarla en el futuro en la zona de Quimsacocha. ¿Cómo ve usted el desarrollo que se ha dado con el gobierno anunciado ya la revocatoria de la licencia ambiental? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Yo creo que este es el tema más sensible para la ciudad y definitivamente merece una atención especial, muy cuidadosa de todo lo que viene ocurriendo. Creo que efectivamente la decisión adoptada por parte de la señora ministra respecto de la revocatoria genera muchísimas preocupaciones. En primer lugar, porque la fundamentación de esa decisión está construida no de manera muy ordenada, muy clara, muy precisa, pero en términos estrictamente jurídicos bajo un concepto que es el principio precautorio y bajo la suposición de que podrían eventualmente existir daños a la naturaleza y que esa preocupación y esa precaución se construye sobre los informes y los elementos que han sido aportados tanto por el alcalde de Cuenca cuanto por el prefecto provincial. No hay, por tanto, un análisis de la licencia ambiental, no hay ningún análisis de las actuaciones del propio ministerio y la decisión se hace sin un trámite, sin cumplir con normas de debido proceso obligatorio y, en buenas cuentas, lo que el doctor Juan Pablo Aguilar ha señalado, por principios de conveniencia pública, de interés general, no por actuaciones de la propia minera ni por deficiencias de legalidad en el otorgamiento de la licencia ambiental. Lo cual obligatoriamente genera, yo diría, dos caminos. El uno que es dejar las cosas un poco en neutro, en el corto plazo o en el mediano plazo, dependiendo de las condiciones políticas, para que una vez superados los temas de precaución, que supuestamente hayan sido revertidos, que se haya conocido un estudio nuevo, que hayan otros elementos, dejar sin efecto esta revocatoria bajo el supuesto de que no hay lugar a la precaución que se está generando. O el otro, que es el camino que está Juan Pablo de alguna manera enunciando y que podría ser producto de una decisión colusoria con la propia empresa, abrir la puerta para una demanda de daños y perjuicios contra el Estado ecuatoriano por haber revocado una licencia sin un trámite, sin haber cumplido con los elementos propios. Y lo que me parece más peligroso a mí de todo esto, yo había comentado a propósito de la emisión de este acto administrativo, una cosa un poco fuerte en términos de que me parecía una jugada sucia de la señora ministra, porque esta jugada sucia consistía en darle la oportunidad a que la empresa demande, a que se declare la nulidad de esta decisión revocatoria y que por lo tanto se obtenga la bendición judicial para la licencia ambiental. Creo que esos son los caminos que están abiertos, creo que esa es la situación que está presentada. Me parece a mí que no hay con el gobierno un diálogo posible en este momento, tal como están planteadas las cosas. Tengo la impresión que el gobierno es más un aliado de la empresa minera, no está preocupado de la ciudad. Evidentemente hay mucha cautela política. Yo diría que casi el conjunto de la decisión, de la argumentación y de la fundamentación está centrada en casi desacreditarle al alcalde y al prefecto, en que no siempre han tenido muy atinadas expresiones y que efectivamente en ese conjunto de acontecimientos, en los últimos acontecimientos prácticamente centrados en los últimos 2 meses, se desarrolla toda la argumentación. No hay nada que tenga que ver con la historia de estos temas,
no hay una referencia explícita, concreta del valor legal de la consulta hecha en Girón y Cuenca, y más bien hay solamente las expresiones particulares de cada una de las autoridades y las responsabilidades respecto del ejercicio de sus competencias. Tarquino, muy buenos días. Bueno, con toda esta explicación inicial nos preguntamos una vez más respecto de todas las actuaciones de este gobierno, si es que realmente no conocen, no saben, el equipo jurídico que les acompaña tiene serias deficiencias, o esto indiscutiblemente es, como decimos, adrede, a propósito. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. No son precisamente brillantes, ¿no? Porque si uno lee y uno sigue con atención los textos que están desarrollándose, hay una cita inmensa que uno no sabe a dónde va de todos los textos constitucionales. Nuestra Constitución es prolífica en algunos conceptos de protección de la naturaleza y entonces hay la repetición de todas las normas constitucionales. Luego hay una repetición también de las competencias, tanto en el orden correspondiente al sistema de riego de los gobiernos provinciales, al desarrollo en el gobierno provincial, a la protección del agua y los servicios públicos de los gobiernos municipales, y después entramos con detalle a todas las expresiones, casi a la crónica de los acontecimientos de los últimos 3 meses, antes de la marcha, con la marcha, después de la marcha, y las actuaciones de los asambleístas, las expresiones que han ocurrido en los distintos medios de comunicación, y al final solamente una referencia a los documentos que han sido entregados por las autoridades locales. No hay un análisis de esos documentos, no hay unas expresiones concretas, precisas respecto de ellos, y solamente una conclusión muy precisa respecto de que hay la obligación de precautelar, que hay los derechos de la naturaleza que están consagrados en la Constitución y que el principio precautorio se impone para tomar prevenciones de eventuales daños. Y con esos antecedentes toman la decisión de revocar la licencia. La revocatoria, por supuesto, es un acto administrativo que tiene sus efectos independientemente del juicio que nos hagamos del mismo, cobra significado o causa estado, como decimos los abogados, es decir, tiene efectos de manera inmediata, y en esos efectos supone que este rato no existe la licencia ambiental. La pregunta es, ¿qué va a hacer la minera y qué nos toca hacer a nosotros? Y yo creería que la minera tiene varias opciones en este momento. Tal vez podría presentar una demanda contra la revocatoria y dejar un poco que el tiempo vaya dando cauce político a los temas, creyendo que los cuencanos podríamos eventualmente olvidarnos, pero independientemente de aquello, conseguir, lo que no me parece difícil, que en sentencia se declare que el acto revocatorio es inválido. Ahora, y que este acto revocatorio inválido, nulo, que carambola produzca que la licencia ambiental quede sacralizada, quede de alguna manera, digamos así, bendecida por la propia decisión judicial. Me parece ese un camino muy peligroso. El otro que está ahí abierto, que es desde luego de las demandas, de los perjuicios que se han causado, y que si nosotros nos fijamos en las últimas expresiones que ha tenido la minera respecto de hacer presente de manera constante la proyección económica que tenía su inversión y los riesgos que supuestamente estarían pendientes en las decisiones que se adopten por las consecuencias económicas en su contra, ya pues no deja de resultar un gran negocio para una empresa especuladora como son las empresas mineras, efectivamente el ganar las cosas en un juicio y no ganar las cosas produciendo. Ahora, doctor Orellana, ¿por qué escoge estos caminos tortuosos el gobierno cuando está claro? Y así lo explicó con claridad meridiana Juan Fernando Ramírez, el actual síndico municipal, posición, dicho sea de paso, que usted también le ocupó en el gobierno de Fernando Cordero. Juan Fernando dejaba clarísimo de que las competencias sobre el tema de la concesión solo y exclusivamente la tiene el Estado,
que la Constitución de la República establece que los yacimientos y recursos minerales, que son los sectores estratégicos de el país, el único que tiene competencias exclusivas es el Estado. En consecuencia, solo el Ministerio del Ambiente y Energía puede otorgar, administrar, extinguir los derechos mineros que nacen de la concesión, que a su vez se constituye en un acto administrativo. Mientras la concesión subsista, el concesionario conservaría un derecho válido y exigible. En este contexto resulta clarísimo, no hay la menor duda, de que los gobiernos locales, llámese alcaldía, llámese municipio, llámese prefectura, no tienen competencia para extinguir los derechos mineros. Ni el municipio ni la prefectura pueden anular una concesión otorgada por el Ministerio de Minas, pero usted ha visto que en todos los documentos se sugiere acciones de carácter legal posteriores que se pretende eventualmente reboten en contra de los GATS locales. Yo creo que hay un juego doble. El juego político, que es clarísimo respecto de imputar responsabilidades, de crear tensiones en la alcaldía, en la prefectura, respecto de sus responsabilidades en sus competencias propias. Porque podríamos estar frente a una situación que yo creo que no hay que descuidarla, de que estamos frente a una situación en donde hay competencias que están entrando en colisión. La competencia municipal de uso y gestión del suelo y la competencia municipal también exclusiva de la prestación del servicio de agua potable está colisionando evidentemente con la competencia del Estado sobre la propiedad o la titularidad que tiene sobre el recurso minero. En este momento nosotros los cuencanos y los azuayos estamos poniendo el privilegio y dándole la prioridad y la jerarquía al derecho sobre el uso del suelo, la potestad sobre el uso del suelo y a la responsabilidad sobre los servicios de agua potable. Creo que no es absolutamente legítimo que así lo hagamos. Es absolutamente legítimo que asumamos con responsabilidad todas las consecuencias que se derivan del ejercicio de esa competencia. En esa perspectiva, a mí sí me parece que a veces hay una actitud demasiado defensiva, tanto del alcalde cuanto del prefecto provincial, respecto de cuáles son nuestras responsabilidades. La responsabilidad de Cuenca y del Azuay sí es defender el agua. La responsabilidad de Cuenca y el Azuay sí es defender su modelo de desarrollo. La responsabilidad de Cuenca y el Azuay sí es tener la prioridad sobre ciertos recursos y el recurso fundamental, el agua. En esa lógica, creo que también en el orden estrictamente constitucional y legal, la prioridad sobre el agua es también una prioridad constitucional jerárquicamente superior, aunque la potestad del Estado sobre los recursos llamados estratégicos, tales como se han construido, tenga ciertamente el reconocimiento de que la titularidad les corresponde. Me parece a mí que todavía a los cuencanos y a los azuayos nos hace falta desarrollar una estrategia mucho más consistente en resguardo de nuestras propias decisiones, actuaciones, en resguardo de nuestras propias convicciones y en la proyección de darles una continuidad de vida a los temas que estamos resolviendo. En esa perspectiva yo he venido sosteniendo desde hace algún tiempo la obligación que tenemos los cuencanos de declarar de utilidad pública esas áreas, de dedicarlas a la protección, de la conservación, de tener acciones sobre aquello y desde luego diseñar un modelo de desarrollo que sea coherente con esa visión, con esa perspectiva y con esa decisión. Creo que la disputa política jurídica que existe con el Estado central, con el centralismo básicamente, es una disputa que la vamos a mantener en el largo plazo. No es un tema que se va a resolver de manera inmediata. Y por eso también sería ingenuo o es ingenuo celebrar lo que acaba de ocurrir. Y más bien lo que deberíamos hacer los cuencanos es dotarnos de cada vez más elementos y sobre todo de tener una planificación y una estrategia de mediano y largo plazo respecto de los problemas que estamos afrontando. Ahora, doctor Orellana, ¿qué podría añadir o qué impacto podría tener un dictamen del juez de ejecución de la Corte de Justicia de aquí de la SUAY? ¿Eso todavía está pendiente o esto ya
prácticamente no tiene nada que ver respecto de estos temas que ya más que legales incluso son políticos, de toma de decisiones, de cómo armamos estos procesos y de cómo los vamos exponiendo a la ciudadanía, pero todavía hay un dictamen pendiente respecto de estas medidas de reparación, y ahí hay otro elemento, una licencia ambiental que no podía entregarse sin que todavía exista un dictamen del juez Cárdenas. Bien, a mí me parece que esa acción hecha con interés de protección, sin duda ambiental, tiene un defecto, y la decisión tiene un defecto grave, que es la decisión de suponer que cumplidos ciertos requisitos va a poder seguir adelante el proceso. Y que por lo tanto de lo que se trataba era de cumplir con la consulta. La consulta está hecha, la consulta ya existe, y la consulta tiene fuerza de ley, tiene fuerza constitucional en una circunscripción territorial. Creo que en esa lógica, la obligación también en el orden jurídico de organizar los conceptos en el orden que corresponden, en la jerarquía que es conveniente y que es pertinente, también es necesaria a la hora de enfrentar los temas, porque a veces esta precipitación en hacer ciertas cosas, este afán protagónico que también a veces acompaña estas acciones, provoca situaciones que a mí me parecen más bien un poco riesgosas. Creo que el tema hay que centrarse en los elementos que son fundamentales. Esos elementos son fundamentales, son desde luego la consulta, y son también fundamentales las competencias exclusivas y el ejercicio de esas competencias exclusivas, que ciertamente pueden colisionar con una competencia del gobierno central, pero la competencia del gobierno central es una competencia de propiedad, no es una competencia de servicio. En esa medida me parece a mí que es fundamental también en el orden estrictamente constitucional volver a organizar la conceptualización que Cuenca ha hecho respecto de la protección y de la defensa del derecho al agua. En consecuencia, doctora Orellana, hablando justamente de lo fundamental, uno de los elementos es la licencia. Esta licencia, que no es un acto aislado, sino es el resultado, esto no podemos olvidarlo, de un proceso que incluye, por una parte, estudios de impacto ambiental que debieron ser revisados a profundidad por las autoridades, por el Ministerio del Ambiente. Estudios de impacto ambiental descritos como un copy-paste por funcionarios de etapa, es decir, un trabajo sumamente elemental de la minera. También están los derechos de participación ciudadana extremadamente cuestionados por la forma en que se hicieron, y adicionalmente vienen el pago de tasas y garantías. Ahora, si el Estado, ya sea por acción u omisión, falló en todos estos procesos, en la revisión de los requisitos, sería el propio Estado central el que debe corregir y asumir esta responsabilidad. De ninguna manera los gobiernos autónomos descentralizados, pero allí la pregunta es, ¿puede efectivamente de alguna manera, más allá de esta realidad jurídica, demandar a las autoridades locales y en consecuencia a la ciudad de Cuenca por supuestos daños y perjuicios? Definitivamente no. Yo creo que ahí hay un juego político bastante, digamos así, elaborado en función de crear una tensión y un temor también en las propias autoridades. Hay de por medio, yo diría, también una perspectiva centralista, autoritaria, muy peligrosa, que hace suponer que los defectos o los problemas que hayan surgido respecto de la decisión que tomó el Ministerio del Ambiente y que no consideró las precauciones de los gobiernos autónomos descentralizados y que llevan después a que el gobierno central, digámoslo así, de forma condescendiente con los gobiernos autónomos descentralizados, asuma una responsabilidad de dejar sin efecto la licencia ambiental, pueda tener como consecuencia no la indemnización a la empresa minera de parte de los gobiernos autónomos descentralizados, pero sí el recorte presupuestario del gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, toda vez que se le ha privado de recursos
se le ha privado de recursos en función de atender necesidades y en función de atender unas precauciones que han surgido de los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que no deberíamos cerrar los ojos al hecho de que sí se están elaborando y construyendo teorías y acciones centralistas autoritarias en donde estén de por medio también riesgos a los recursos locales. Bien, quisiera tocar otro tema, doctor Orellana, que tiene que ver con lo coyuntural, con lo que está viviendo en esta semana, en estos días, el país, la situación del paro nacional, las medidas, las decisiones que toma el gobierno de Daniel Noboa, y entre ellas Cuenca y la provincia de La Suaya han quedado también en este juego con los estados de excepción. Esta relación entre la Corte Constitucional y el gobierno de Noboa, que está en un punto de tensión institucional, especialmente por el uso reiterado de estados de excepción como herramienta de gestión política y de seguridad, y esta especie de juego de toma y daca, de pulsación de fuerzas que se está dando. La Corte Constitucional dice que no hay condiciones para un estado de excepción, lo deja sin efecto y a las pocas horas el gobierno lo vuelve a imponer. ¿Cómo debe desenvolverse este tema? ¿En qué va a terminar? Además son temas que siguen sumando a esa falta de seguridad jurídica en el país y a esa incertidumbre que tanto daño hace. Yo creo que el gobierno central como que no tiene una perspectiva más amplia de lo que ocurre en el país, o se niega a tenerla. El gobierno tiene una sola visión, al menos esa es la visión que nos transmite y es la visión con la cual construye toda su lógica política. Estamos en guerra. Y todos los actores o tenemos posiciones que son de un lado del ejército o del otro lado del otro ejército. Y por lo tanto los ciudadanos que tenemos opiniones que no son coincidentes con el gobierno, inmediatamente nos convertimos en enemigos. Creo que esa lógica, ese estilo, esa representación que se hace de la realidad es absolutamente dañina, absolutamente peligrosa, perniciosa para la propia gestión pública. El gobierno central, yo creo que este momento, en esa incapacidad de mirar la realidad o de asumirla en sus consecuencias, él mismo está cerrado a la posibilidad de un diálogo. Y de otra parte también hay que reconocerlo. La CONAIE se ha convertido en un organismo político que también juega con una sola línea, y donde su único juego es un juego de presión con medidas de hecho que afectan a los intereses generales. Creo que en esta lógica perversa, donde los ecuatorianos no creamos un punto medio donde podemos encontrarnos, donde podemos construir relaciones, reflexiones y desde luego soluciones a nuestros graves problemas, efectivamente nos están llevando a este otro punto sin salida que también es falso. Este camino sin salida de las consultas, esta politización o sobrepolitización creciente que hace que el país, en términos de construcción, de desarrollo, de trabajo, de producción, quede prácticamente detenido o sin posibilidades de crecimiento. Yo tengo la impresión, mi conceptualización general es que efectivamente el gobierno central está jugando sucio con el país, está jugando con una sola línea y está jugando de manera equivocada. Lo está haciendo de manera absolutamente equivocada porque su representación de la realidad es falsa. Y creo que también los actores que contradicen al gobierno en muchos aspectos también no tenemos una representación real de la problemática. Y solo nos ponemos en la posición defensiva y por lo tanto no tenemos ni generamos iniciativas que son las que corresponden. Este es su criterio sobre el gobierno. ¿Y qué nos puede decir sobre la Corte Constitucional? ¿Está actuando efectivamente como un contrapeso esencial en el sistema democrático? ¿Está garantizando la supremacía constitucional, la protección de los derechos fundamentales? Yo creo que la Corte Constitucional, con todos los defectos que le podemos encontrar, efectivamente es el último reducto de constitucionalidad en este país. Y efectivamente la Corte ha logrado está intentando sortear este ataque que
ha sido creado, yo creo que artificialmente. Los problemas del país no están en la constitucionalidad de las actuaciones, fundamentalmente. Creo que los problemas del país están atravesando otras situaciones que no tienen que ver propiamente con esta, más bien yo diría, esta incapacidad que hemos desarrollado ya los ecuatorianos para enfrentar nuestros verdaderos problemas. El asunto principal de la seguridad, que se ha convertido en un elemento que se mira solo como un tema de guerra y que no somos capaces de enfrentarlo con acciones muy precisas, ¿no? Porque tal vez no está a nuestro alcance tampoco analizar suficientemente, pero evidentemente estamos con una institucionalidad policial, militar y de la administración de justicia que no está siendo tocada y que de alguna manera es la más débil en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Y en este contexto, doctor Orellana, el tema de la fiscalía ha vuelto a la palestra en estos días. ¿Cuál es su criterio sobre esta posibilidad, o ya mejor dicho, esta decisión del Consejo de la Judicatura de nombrar un fiscal subrogante? Bueno, parece que el fiscal subrogante Toainga le quedó grande el puesto, le dio miedo, se fue. Y parece ser que el gobierno central ha negociado con el Consejo de Participación Ciudadana un fiscal de su agrado. Y el Consejo de Participación Ciudadana sigue haciendo el mismo juego sucio que le ha hecho al país los últimos 20 años. Entonces, ahora, por ese camino no vamos a ninguna parte. Perdón la interrupción, Tarquino, pero un poco se decía que Wilson Toainga no ha renunciado, sino que él simplemente ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado. Bueno, ha hecho una consulta, ha pedido permiso por unos pocos días y las personas que le servían de manera directa han hecho también maletas. Entonces, la imagen que se está proyectando al país es que efectivamente ya hay una decisión de abandono que no va a seguir, y si fuese por 8 días, ciertamente el Consejo de Participación Ciudadana no tendría que haberse dado el trabajo de nombrar un subrogante, pero ya lo ha nombrado. Entonces se entiende que Toainga está más para irse que para quedarse, y desde luego parecería ser también que el Consejo de Participación Ciudadana tampoco tiene interés de manera inmediata en nombrar un fiscal, o si lo hace, lo hará en los siguientes 90, 120 días en función de las necesidades que lo tiene más bien el gobierno central. Finalmente, doctor Orellana, en este panorama complejo al que se suma también un paro nacional que aún no termina, ¿qué papel jugará en su criterio ese oasis del puente vacacional que se iniciará este jueves? Realmente no sé qué. Estas jugadas que lo que hacen es de alguna manera crear esa tensión general en el país, ¿no? Si usted escucha a las personas en la zona costanera fundamentalmente, el paro no existe. El paro está ocurriendo más arriba de Quito. Y si miramos desde acá, desde el sur, a nosotros como que vivimos casi siempre en amenaza de paro, o con paros que ocurren o porque se paraliza el país o porque se dañan las carreteras. Entonces, el país vive en esta fragmentación, y la fragmentación es casi una constante de nuestras relaciones, también la fragmentación de nuestras comprensiones de la realidad. Yo me temo, y creo que ese es el tema más triste para verlo en perspectiva, tenemos un país sin una clase política inteligente. Tenemos un país que no tiene la capacidad de dialogar de su problemática, ni siquiera de debatirla, porque tampoco tenemos temas que estén en el debate, tenemos problemas, no tenemos temas. Tenemos, yo diría, actitudes, respuestas, un poco este estilo TikTok, este estilo de show, este estilo de confrontación, de virulencia, como la actividad política fundamental, o el silencio, que es la actitud que el señor presidente de la República suele jugar de mejor manera. Bien. Gracias por habernos acompañado. A usted muy buenos días, muchas gracias. He escuchado al doctor Tarquino Orellana, jurista local, fue síndico municipal, también fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Son las 8:08. Por
años trabajé como chofer de un taxi. Soñaba, anhelaba tener el mío propio.